Hola Kiko, ¿qué tal? Mira, es que tengo un problema porque me ha preguntado un cliente por el Legend 365, pero es que no tengo ni idea de lo que es. Entonces, no sé si me puedes hacer un resumen, que sé que tú sabes algo de esto. Pues guay. Oye, me alegra que me hagas esa pregunta. Me viene al pelo una presentación que he preparado. ¿Te parece si te la cuento y me Sí, vas preguntando lo que sea sobre el contenido? fenomenal. A ver, enséñame. Pues venga, arrancamos con Agent 365. Entonces, lo que vamos a ver básicamente es tres cositas, así pensando en grande. Vamos a ver por qué me hace falta el Agent 365 y entender qué es el Agent 365. Luego vamos a ver algo de las funcionalidades que tiene el Agent 365 y qué es lo que me puede aportar. Y algunos consejos o algunas recomendaciones al respecto de esto del gobierno de los agentes y demás, que es de lo que trata el Agent 365. Pues eso me va a venir Entonces, al pelo, ¿eh? pues sí, oye, y si podemos sacarle más provecho para otras cosas, fantástico. Pues vamos a arrancar directamente con lo que es y el por qué me hace falta el Agent 365. No sé, Lucía, si te han contado algo alguna vez esto de los agentes. No sé si en Tengo un alguna montón de conversación que has reuniones, estamos todo el tenido. día hablando de ello, ¿eh? O sea que, No sé por qué, no sé por qué. Porque, de la verdad. hecho, si vas a nuestras presentaciones de Microsoft, ¿no? Del último año quizás o de los últimos 2 años, que creo que no paramos de decir agentes, agentes y agentes en todos lados, ¿no? Que es nuestra realidad, de que tenemos a los agentes corriendo a nuestro alrededor y esto empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema porque, por ejemplo, por darte un dato, le pregunté a Copilot cuál es el número o cuántas veces de promedio en las reuniones a las que yo asisto se dice la palabra agentes o agentes en plural de todas las reuniones en las que asisto, ¿no? Entonces, Copilot me ha dicho que ese número es 12, que han sido 12 veces de promedio. Pero le he Pásame hecho el la prompt misma que yo pregunta. también lo quiero probar, ¿eh? Sí, sí, vamos, aquí lo he dejado capturado para que lo puedas repetir porque es verdad que te va a sorprender del número de veces que decimos esa palabrita, ¿no? Yo el otro día en Ya una estamos reunión un poco obsesionados, ¿sí? les reté el otro día en una reunión y les dije que se tomaban un chupito cada vez que yo decía agentes oía en la reunión y no se Acabamos atrevieron porque borrachos. acababan un poco perjudicados. Pero es que fíjate, el otro día tuve una reunión que sí que es verdad que era específica del mundo de IA y demás, y en los primeros 20 minutos de reunión, de una reunión de una hora, en los primeros 20 minutos, la palabra agentes o agente salió más de 100 veces. O sea que es, ya si nos centramos vamos, que rehusamos la palabra hasta la saciedad, ¿no? Y un fact que ya sí que es relevante y que sí que es importante para entender la problemática de qué es lo que nos cubre o qué es lo que necesitamos, es que montar un tenant de M365, de Office, un tenant normal y corriente de M365, nos genera por defecto casi 140 agentes, sin hacer nada. Hola, ¿qué tal? Este es mi Pues nuevo son un tenant. pijo, ¿eh? Sí, 140 agentes, ¿no? Entonces, claro, empezamos a tener un problema y es que los equipos de IT se pueden volver locos porque si gestionar desde el día 1 140 agentes o 139 agentes para ser exactos, pero es que mi organización va a crear agentes, va a crear nuevos equipos, se van a dedicar a la IA y van a crear esos agentes para que interactúen, ¿no? Entonces, necesito gobernarlos, necesito saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que le Este está pasando a mi cliente ahora, claro. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que tengo tantos agentes que necesito gestionarlos. Ese es el motivo fundamental por el que nace el Legend 365, ¿no? Porque las empresas empiezan a pedir, oye, necesito inventariar, necesito saber cuántos agentes tengo, necesito saber qué tecnologías tienen esos agentes, necesito también poderlos gobernar, necesito saber quién lo está utilizando y para qué lo está utilizando. Y también necesito que se reutilicen los esfuerzos, porque esto seguro que está pasando en vuestros clientes, en tus clientes seguro que también, que es un departamento desarrolla un agente y hay otro departamento de la organización que está haciendo un agente que hace Sí, mucho exactamente lo esfuerzo mismo. duplicado, Exacto, totalmente. que no lo sabe, ¿no? Entonces, esta es la realidad que están sufriendo las empresas. Y para dar respuesta a estos retos o a estos problemas que tienen las empresas, es para lo que surge el Agent 365, que Pues suena bien, cuéntame más. es básicamente esa torre de control de los agentes. Mi organización tiene un montón de agentes y ahora necesito saber que existen esos agentes o qué les está pasando. Y eso tiene diferentes vertientes, porque el Agent 365 se va a centrar fundamentalmente en 5 áreas de trabajo, que son saber que existen los agentes, es decir, un inventariado, saber también a qué pueden acceder mis agentes y qué cosas están haciendo mis agentes, que es lo que llamamos el access control, ¿no? De saber quién lo está utilizando, para qué lo está utilizando y qué cosas está haciendo mi agente. También es importante a nivel de reporting, porque otra vez, quién lo está utilizando es relevante a nivel de dato,
pero yo lo necesito saber para también si mi organización está optimizando los recursos, está utilizando los recursos que yo les proporciono para ser más eficaces en su trabajo, ¿no? Hago un agente, pero no lo usa nadie, o el que lo usa para preguntarle cosas del tiempo. Pues no está muy bien diseñado, ¿no? Entonces, a nivel de visualización, necesito tener el máximo detalle posible. Y también a nivel de interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Es que los agentes no se crean solamente en una tecnología. A nosotros nos encantaría que fuera solamente de M365 y solamente de Azure y solamente de Foundry, pero no es la realidad. Hay clientes que tienen otras tecnologías en otras plataformas. Necesito que esta torre de control también los controle. Y eso es uno de los valores que tiene Legend 365. No solo sirve para tecnología de Microsoft, sino también para otras tecnologías. Y por último, y no menos importante sin duda, es la parte de seguridad. Porque los agentes empiezan a tener vida propia, literalmente empiezan a ser autónomos, empiezan a poder hacer ciertas cosas, con lo cual yo necesito definir esas barreras, necesito definir esas políticas de seguridad sobre mis agentes. Esto es gobernar agentes. Gobernar agentes no es solamente saber un inventario de mis agentes. Gobernar a los agentes se trata de saber que existen, para qué se usan, quién lo utiliza y con qué políticas de protección y seguridad lo estamos haciendo. Eso es lo que me aporta el Microsoft Agent 365. Nico, y a mí me surge ahora una duda, que es, o sea, todo esto es un producto separado. Pues efectivamente, a día de hoy es como un producto separado, pero hemos tomado una decisión que yo creo que es muy interesante o muy inteligente en el sentido de por qué hemos decidido que el Agent 365 forme parte del ecosistema de M365. Básicamente es, si yo ya tengo una plataforma que lo que hace es gestionar usuarios, que es el Ujú. Entra ID, el M365, todo el ecosistema de Graph y demás que sirve para gestionar usuarios, yo ahora voy a meter unas piezas nuevas que son los agentes. Pues lo ideal es que esos mundos converjan, porque mis usuarios y mis agentes van a interactuar de manera natural. Por lo tanto, mi plataforma tiene que ser capaz de gestionar también de eso de forma natural. Entonces, la decisión que se ha tomado es que el Agent 365 forma parte del ecosistema completo de Microsoft. Y cuando digo que forma parte del ecosistema completo de Microsoft, es que el Agent 365 se va a poder integrar con el Purview, se va a poder integrar con el Entra ID y se va a poder integrar con el Microsoft Defender. Esa es la manera en la que lo mismo que utilizo para mis usuarios, que son estas mismas herramientas, ahora lo voy a hacer para mis agentes. Y eso es Esto clave. me lo voy a apuntar, ¿eh? Porque esto es interesante. Esto es clave. De hecho, te diría, el componente más importante de todo esto surge a partir de Entra ID. ¿Por qué? Porque en el momento en el que mis agentes tienen identidad, que eso es una realidad, todos los agentes creados en la plataforma de Microsoft tienen identidad, yo a partir de ahí puedo aplicar todas las políticas de seguridad exactamente igual que si ese objeto, que ahora es un agente, antes era un usuario, pues le puedo aplicar exactamente las mismas políticas de seguridad. Por lo tanto, a nivel de organización, tiene sentido que el Agent 365 esté integrado con todos estos componentes. Y esa es la gracia fundamental y uno de nuestros diferenciadores. No solo gestionar significa saber que existe, es el inventario, gobernar es poder aplicar políticas de seguridad y significa también aplicar políticas de seguridad sobre los datos, que son las dos cosas que me ofrecen la gama de productos que vemos aquí, ¿no? Y pues me parece súper interesante esto que me estás contando, ¿eh? Mm. Entonces, además piensa que otra cosa que nos pasa con las organizaciones, con tu cliente seguro, es que no solo tienen agentes de Microsoft. Como antes comentábamos, no solo hay cosas de Microsoft, ojalá solo hubiera o no, o todo el mundo consumiera solo lo nuestro, pero no es verdad. Entonces, tenemos que ser capaces de trabajar con otros. Ese es otro de los valores que tenemos en Agent 365, porque este ecosistema tan diverso que tenemos de agentes es la realidad de lo que Agent 365 va a tener que hacer. Va a tener que gobernar agentes de múltiples tecnologías y eso también lo soportamos. Es verdad que tenemos un acuerdo directo con algunos proveedores en los que ya, pues por ejemplo, cuando conectas el Agent 365, perdón, el Copilot, por defecto ya te salen un montón de agentes que son partners con los que hemos hecho acuerdo, como algunos de los que ves aquí. Por cierto, estos partners son los que hacen el motivo de que cuando despliegas un tenant de M365 tengas tantos agentes por defecto. Eran Porque 129, era, o 139 agentes. 639, porque efectivamente cada uno de estas cositas de aquí son agentes que nosotros tenemos una integración. Entonces, por defecto, ya tenemos estos first party integrados en nuestra plataforma, pero asimismo, estos son agentes, con lo cual, sí, tengo mis agentes de Legend 365 nativos, pero también tengo agentes externos o agentes que yo he creado, porque a través de Copilot Studio, ya sea versión Lite o versión full, tenemos capacidad de crear agentes. Foundry genera agentes y luego tenemos un truquito. Tenemos el Microsoft Agent Framework, que es nuestro orquestador de agentes, y el Ujú. Microsoft Agent Framework ya es capaz de interactuar en flujos me refiero a entornos de multiagente, donde esos agentes pueden ser de múltiples tecnologías. Entonces, lo que nos va a permitir integrar el Agent 365 es que
los agentes que sean creados a través del SDK de Microsoft Agent Framework directamente se van a poder integrar en el Agent 365. Entonces, situación. Yo tengo un escenario en el que tengo agentes de Bedrock, agentes de Claude, agentes de múltiples fuentes distintas y los orquesto como un único workflow. Todos ellos trabajan en un único, como si fueran uno, orquestados a través del Agent Framework. Esos agentes que son parte de los nodos, parte de esos agentes que yo estoy utilizando, los puedo dar de alta en el Agent 365. Por lo tanto, todas las políticas de seguridad, todas las políticas de inventario, también las aplicaría como si fuera un objeto creado dentro del propio entorno de Microsoft. Esto es una respuesta súper importante, que es la interoperabilidad. No solo gestiono lo que es el ecosistema de Microsoft, sino también cosas externas. Es verdad que para hacerlo necesito pasar por este SDK, pero tengo una posibilidad que en otros entornos no sería posible. Esta es súper interesante. Pues esto me lo voy a apuntar también, sí, sí. Entonces, con esto ya hemos cubierto por qué me hace falta Ley en 365 y qué es, que básicamente es esa capa de control y gobierno de los agentes, más allá de hacer inventario, sino que aplicarles política de seguridad. Y vamos a ver un poquito, si te parece, la parte de funcionalidades, de para qué Fenomenal. sirve realmente y cómo lo puedo utilizar. Entonces, como te decía, la parte más importante quizás de Ley en 365 es la capa de registro. La capa de registro significa que mis agentes tienen identidad y como mi agente tiene identidad, le puedo hacer cosas con él. Entonces, para verlo, te voy a enseñar directamente en uno de los entornos que tengo, te voy a enseñar cómo se ve esto en real. Yo estoy en el administrador de Entra ID y dentro del Ajá. administrador de Entra ID tengo un capitulito nuevo que es Agent ID, que como ves todavía está en preview. Pero dentro del Agent ID ya tengo un primer vistazo de los agentes a los que se ha dado de alta dentro de la plataforma de Microsoft, ya sea vía Copilot o vía Foundry. Cualquiera de los agentes de mi ecosistema aparecen aquí visualizados, aparecen inventariados. Ahora estamos en una mera fase de inventariado. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es, de estos 24 agentes que me dice mi tenant que tengo, si me voy al Agent Identity, puedo ver todos estos agentes que han sido creados. Y es más, todos los agentes que hayan sido creados en la plataforma de Copilot Studio, me aparecen con un apellido, me aparecen con un sufijo en el que me dicen Microsoft Copilot Studio, y todos los demás son agentes que yo he creado en Foundry. Como ves, en mi caso, casi todos mis agentes los he creado en Foundry. Pero lo que te decía que es muy importante es este agente que yo he creado, que por cierto, esto solo ocurre cuando le doy al botón de publicar, tanto en el entorno de Vale. Foundry como de Copilot Studio. Es en ese momento en el que se genera esta identidad. Con esta identidad, si yo le pincho, lo que tengo aquí es toda la información de la identidad de este agente, que recuerda, como está integrado dentro de Entra, tiene los mismos atributos que si fuera un usuario, prácticamente. Tiene su propio Object ID, es decir, tiene su identidad propia, y con esta identidad propia yo ya puedo aplicar políticas, que es la gracia de todo esto. ¿Vale? Entonces esto Es es la el manera, o primer. sea, entiendo que eso es la manera que yo tengo de saber que la gente no está cogiendo datos a los que no debería tener acceso, ¿no? Eso lo vamos a poder filtrar después dentro de Ley 365, pero lo primero es saber que mi agente existe. Ese es el primer paso. Y el Genial. momento en el que la gente tiene identidad, yo ya puedo hacer cosas con él. Esto era solamente para enseñarte y dirás, oye, esto hasta ahora solo era de Entra ID. Aquí no estamos viendo propiamente Ley en 365. Y tienes razón, todavía no hemos visto Ley en 365. Porque para ver Ley en 365, como te decía, nos tenemos que ir al portal de administración de M365. Entonces, dentro del portal de administración de M365, ahora tengo este nuevo botoncito, que además del de Copilot, de usuarios, de bla, 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 pues tengo este botoncito nuevo, este submenú, que es el de agentes. Cuando yo me voy a mi submenú de agentes, estos 139 agentes, que son los de un tenant virgen, como te decía antes, yo ya puedo verlos, puedo explorarlos. Si ahora le doy a todos los agentes, aquí me aparece el listado de todos los agentes que tiene mi organización desplegados. El Vale, todos pero es real. aquí o sea, esto está muy bien, pero aquí yo puedo ver la lista y tengo alguna manera de ver si los agentes, o sea, cómo hablan los agentes entre ellos. O esta es Sí, la única opción que tengo. no, inicialmente yo aquí lo que tengo es este listado en el que además estoy viendo, por ejemplo, todos los canales en los que tiene capacidad de poder interactuar con todas las cosas con las que puede jugar. Pero es que además yo tengo una posibilidad adicional y es, una vez que yo tengo esta gente creado y lo tengo inventariado, yo tengo la posibilidad también de poder jugar con estos agentes para que hagan lo que yo quiera que hagan. Por ejemplo, yo en este ejemplito de este entorno, lo que tenemos es la visualización de
un agente en concreto que yo tengo monitorizado a través de mi Entra ID, ¿vale? Tengo la información de un agente en concreto y sobre este agente en concreto yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son el número total de agentes que está interactuando, cuáles son los blueprints, que el concepto de blueprint es muy interesante también. Un blueprint es una definición de políticas que yo defino a nivel de organización. Por ejemplo, Vale. los agentes que interactúen con usuarios tienen que cubrir estos requisitos y solamente van a poder hablar con estas tecnologías. También puedo hacer otra cosa y es crear un blueprint para el área financiera. Y el área financiera va a tener acceso a una serie de datos que el resto no tienen, ¿no? Eso es la definición de lo que puedo hacer con un blueprint. Entonces, yo ahora lo que hago es que me voy a mi inventario de agentes, ¿vale? Me voy a este listado de inventario de agentes y tengo la información de múltiples agentes que estén dados de alta dentro de mi plataforma. Una vez que están dados de alta dentro de mi plataforma, otra cosa que yo voy a poder hacer es, oye, ahora lo que voy a hacer es filtrar por alguno de estos agentes en concreto sobre los que yo estoy trabajando, sobre los que yo quiero saber más o tener más información al respecto de ellos, ¿vale? Y ya no solamente es eso, sino que ahora lo que yo voy a ser capaz de hacer es entrar a un agente en concreto, uno de mis agentes en concreto en los que con los que estoy interactuando y con los que estoy jugando, puedo interactuar con él, puedo ver la información de este blueprint en concreto, ¿cuántos agentes lo están consumiendo? Y este es un agente en concreto que está utilizando el de Human Resource, por ejemplo, y puedo ver quién es el sponsor, que significa quién es el propietario, quién es el que lo ha creado. Puedo ver si tiene gestión de la identidad o no lo tiene, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas las puedo ver directamente sobre la plataforma. Lo que también puedo hacer es, vale, oye, ahora esto está muy bien, ahora veo que hay un agente que es el agente de recursos humanos y sobre este agente de recursos humanos resulta que a pinchar sobre el blueprint hay un agente nuevo que es este, que es el Test Agent HDR1, que a alguien se le ha ocurrido hacer un agente que está consumiendo información y que está haciendo cosas que a lo mejor no debería de poder hacer, ¿no? Pues todo eso también lo estoy visualizando dentro del mismo portal. Voy a mi agente y ahora le digo a esta gente, oye, esta gente tiene cosas o está usando cosas que no debería poder hacer. Lo que voy a hacer es deshabilitarlo, porque están haciendo cosas como, por ejemplo, este agente en concreto está accediendo con permisos de lectura y escritura sobre el Microsoft Graph. Yo no quiero que pueda hacer Ya, eso, claro. porque es un riesgo de seguridad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es deshabilitarlo. Voy a mi agente, le pincho sobre el botón de deshabilitar y en ese mismo instante mi agente queda deshabilitado. Imagínate lo que hubiera costado en el entorno Esto es habitual súper útil. deshabilitar una agente, porque Sí, no sí, sé me dónde parece está, súper útil. no sé lo que hace, ¿no? En un no mismo vistazo lo puedo tener, ¿no? Pero ahora, volviendo a la pregunta que tú me hacías de, oye, esto está fenomenal, ya me estás visualizando cada uno de mis agentes y puedo hacer cosas de mis agentes, pero yo necesito saber cómo están interactuando cada uno de estos agentes. No solamente me sirve un listado, sino que necesito saber este agente con cuál otro agente está hablando, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a verlo directamente en un formato o en una funcionalidad que tenemos dentro de Legend 365, que es la de Map. En la funcionalidad de Map, además de poder tener una visión de alto nivel de todo ese inventariado, yo lo que puedo Qué hacer chulo. es dónde están cada uno de estos agentes. Fíjate que aquí me están saliendo los agentes que están creados en Copilot, los agentes de Foundry, los agentes de Microsoft o de otras plataformas, incluso customizados. Si yo voy a un agente, resulta que este agente interactúa con otros agentes. Pues el mapa me ayuda a saber con qué otros agentes están interactuando y también información detallada de quiénes son los usuarios que han accedido a él, cuántas veces lo han consumido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es súper interesante también para de un vistazo poder saber qué es lo que está ocurriendo en mis agentes y con qué otros agentes tienen dependencias. ¿Vale? Súper interesante también en esta funcionalidad de Maps que tenemos dentro. Hablando de interoperabilidad, esto hemos dicho, no solamente trabaja con tecnología de Microsoft, y este detalle es muy importante, es capaz de integrarse con tecnología de Microsoft y con tecnología de terceros, ¿no? Y ya te he mencionado que para poderlo hacer hace falta que se integre con el SDK de Microsoft Agent Framework o integrándolo directamente a través del SDK de Agent 365. El Agent Vale. 365 SDK está integrado también dentro del Agent Framework. Ese es el motivo de cuando yo estoy interactuando o jugando con agentes creados en Microsoft Agent Framework, puedo saber que existen agentes de otras tecnologías y los puedo integrar dentro del Agent 365, ¿vale? Esa es la gracia. Esa era mi siguiente Como pregunta, así que curiosidad, ya me la has respondido. pues mira, como curiosidad, el Agent Framework es un SDK que tenemos en Microsoft que lo que nos permite es orquestar agentes, es un orquestador de agentes. En el pasado teníamos Semantic Kernel y podemos decir o entender que Microsoft Agent Framework es como una evolución del Semantic Kernel y de AutoGen, que eran las dos versiones que teníamos o los dos anteriores frameworks que lo hemos integrado en uno. Entonces,
Agent Framework tiene cosas súper chulas, como por ejemplo que hace orquestación de agentes tanto del entorno de Copilot como de Foundry, pero también evidentemente con entornos y agentes de terceros. Yo puedo hacer que cualquier agente de terceros forme parte de un mismo workflow que yo he creado en Agent 365 y ese mismo agente darlo de alta como un agente de Agent 365 como decíamos antes, ¿vale? Esa es la manera más sencilla de poder integrar agentes de terceros dentro del ecosistema de gestión del Agent 365. Entramos con el capítulo chulo, que es la parte de seguridad. Grandes retos Cuéntame que hay con la más. A ver, seguridad. aquí es donde me explicas cómo mi agente no va a coger datos que no pueda coger, ¿no? Pues es uno de los grandes retos, ¿no? Porque cuando mi agente empieza a ser autónomo y puede sacar información de cualquier lado, yo necesito ser capaz de filtrar o por lo menos enterarme de qué es lo que está haciendo mi agente, ¿vale? Entonces, a nivel de seguridad, una de las cosas más importantes, y como te decía, es que el Agent 365 está integrado con Defender, o mejor dicho, utiliza la tecnología de Defender para sacar información. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo de un agente en concreto, como puede ser este agente de procurement que tengo creado y que, por cierto, está creado dentro de la plataforma de Foundry, yo puedo ver este agente de procurement con qué elementos de mi ecosistema interactúa. Pues puedo ver, por ejemplo, que está interactuando con un deployment, obviamente, de GPT-4.1. Estoy viendo que está interactuando con un despliegue de Azure AI Search. Estoy viendo que está accediendo a un recurso de storage para poder hacer ciertas acciones, ¿vale? Pues esta visualización antes no la tenía. La tenía el que lo ha creado, que sabe con qué cosas está conectada. Pero en el momento en el que meto piezas como el Defender, que forma parte de la herramienta de Legend 365, Defender es uno de sus componentes, lo que está haciendo es poder sacar este tipo de visualizaciones para saber qué es lo que está haciendo mi agente, con qué interactúa y para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque uno de los problemas que puedo tener es que mi agente, ante un evento, ante, por ejemplo, una fuga de información o ante un intento de injection y cosas así, empieza a hacer cosas que no son comportamientos habituales. Pues esto el Defender lo detecta. Imagínate que es el escenario más fácil. Mi agente de procurement normalmente solo accede a un storage y por un prompt injection o por un fallo en una configuración, de repente este agente empieza a consumir un storage al que no es el habitual. Defender se daría cuenta y generaría una alerta de, oye, este agente ha empezado a consumir un storage o ha empezado a consumir un servidor MCP al que no debería acceder. ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando? ¿Me puedes decir si esto es una incidencia o no? Y a partir de ahí yo ya puedo hacer, por ejemplo, hacer un disable de ese agente o puedo mitigar el acceso a ese agente desde fuentes Pues externas. esto me va a venir súper bien a mi cliente, que yo creo que es vamos, el principal miedo que tiene. Entonces, claro, este es el valor de cuando no solamente inventarias agentes, sino que de verdad le otorgas una capa de seguridad y de gobierno, ¿no? En la que ya ese agente hace cosas que se pueden monitorizar y sobre las que puedo tomar decisiones. Ese es un valor diferencial. En tiempo real, por ejemplo, yo puedo definir políticas a través de Purview. En el momento en el que haya un evento de fuga de información, puedo optar porque automáticamente se despliegue un proceso de bloqueo para que nadie pueda seguir consumiendo ese agente. Imagínate, se te va un día a la cabeza, Lucía, y creas un agente que se integra con la información de nuestro catálogo de ventas y con todo nuestro CRM, porque te has equivocado de Data Store o lo que sea, ¿no? Esas cosas pasan más de lo que parece. Entonces, a través de estas políticas de Purview, yo podría decir, oye, Lucía no debería de poder publicar esta información en un agente. Por lo tanto, este agente queda bloqueado hasta que alguien lo supervise. Genera una alerta para que alguien tome una decisión de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ese tipo de alertas pues aparecerían como un correo electrónico o como un intento de injection o un intento de phishing como el que tenemos en nuestro ecosistema normal de Voy a M365, ¿no? dormir Otra mucho vez. más tranquila cuando crea gente, entonces. Claro, es que otra vez, como estamos llevando lo mismo que tenemos a los agentes, a los usuarios lo estamos llevando a los agentes, tenemos un montón de cosas que ya son conocidas tanto por los usuarios como por los gestores de IT, ¿no? Y eso es súper importante. Con eso hemos visto un buen overview de la parte de funcionalidades de M365, aunque me he saltado uno que sí que me gustaría enseñarte, porque dentro del Agent 365 hay una cosa que es muy interesante que es dentro del portal de Agent 365, además de listarme todos los agentes, también me lista todas las herramientas, todos los servidores MCP a los que mis agentes tengan acceso. Y esto, pensando, por ejemplo, en equipos de desarrollo, que no sé si tu cliente tiene ese escenario, pero a lo mejor tu cliente Sí, sí, lo necesita tiene poder justo, acceder, o sea que cuéntame no más. sería tan raro, ¿no? Imagínate que tu cliente necesita acceder al perfil de los usuarios de M365. Eso Microsoft lo tiene a través de un MCP. Este servidor MCP queda publicado también e integrado dentro del Agent 365 y aquí puedo ver directamente, por ejemplo, cuál es la ruta de ese servidor MCP
para poder consultar la información de usuarios, por ejemplo. O para poder acceder al MCP que se integra con el Copilot, para consumir e integrarse directamente con Copilot a través de un MCP, ¿vale? Pues estos son ejemplos de MCPs que ya vienen por defecto dentro de la plataforma de Microsoft, como por ejemplo este que es muy chulo, que es el de administración, ¿no? Hacer que un agente sea capaz de forma autónoma hacer acciones de la administración de M365. Caso típico, asignarle licencias a mis usuarios nuevos. Cuando se dé de alta un nuevo usuario, un nuevo empleado se une a la organización, asignarle una licencia de forma automática. Pues hasta ahora había procesos vía workflows o vía actions que se podían configurar, pero yo ahora puedo tener un agente de recursos humanos que sea el encargado de dar directamente y esto lo puedo hacer Pues esto no lo integrando. sabía yo siempre lo hacía con Workflows. Así que mira, Pues es súper interesante porque creas agentes que consumen servicios y esos servicios son tools. Y estas tools también están integradas y gestionadas a través de la interfaz de M365. ¿Vale? Es otra cosa muy interesante a tener en cuenta de las funcionalidades. No solo agentes, sino el agente y las tools que estos agentes consumen y utilizan. Con lo cual, tengo una visión completa. Puedo saber si mis agentes se están usando bien, mal o regular y si las tools que ellos utilizan se usan correctamente o no. Con esto ya estamos casi terminando, ¿vale? Ya acabo esta parte de chapa mortal. Pero durante el Ignite, y una de las preguntas que me lanzan mucho cuando hablamos de M365 es que ya teníamos varias herramientas que hacían esto, ¿no? Entonces decíamos, joder, ¿por qué no tenemos un anillo único, ¿no? ¿Por qué no tenemos el anillo único que los gobierna a todos de los agentes? Porque en realidad, aunque hemos sacado el Agent 365, la gente duda de las diferencias con el Agent Registry o con API Center. Muy fácil y muy rápido. Agent Registry lo único que hace es gestionar identidad. Yo tengo la vale. identidad de un agente dada de alta y esa identidad es la que gestiona a través del Agent Registry, que evidentemente forma parte de Entra ID. Ahí, ¿qué es lo que puedo ver? Agentes que hayan sido creados en Copilot Studio y en Foundry. Solo esas dos tipologías dan de alta por defecto un Agent Registry. Si Vale, me voy al genial. API Center, ¿qué es lo que pasa con el API Center? API Center es un inventario. Ni siquiera es una puerta de acceso, porque la puerta de acceso, por ejemplo, en API Center son el API Manager, ¿vale? Que es otra pieza que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy. Pero API Center es otra solución que lo que hace es inventariar. E inventaria tanto agentes como tools, ya sean de tipo MCP o APIs, y pueden ser internos, generados a través de Copilot Studio o a través de Foundry, como externos. Pero la manera de integrar agentes externos es a través de Agent to Agent. Vale, Un agent car que se da de alta dentro del API sí, Center. eso tiene sentido. Pero insisto, aquí solo estás dando de alta. Aquí solo tienes identidad. En Agent Registry solo tienes identidad. En API Center solo tienes inventario. Con Agent 365 tienes el inventario para gestionar su identidad y para poderles aplicar las políticas de seguridad y control que tú necesites, tanto de agentes que sean creados en el entorno de Microsoft como agentes que formen parte del ecosistema de Copilot M365. Cosa que, por cierto, no tengo ninguno de los dos anteriores. ¿Vale? Entonces, si tu cliente duda de por qué Agent 365 y no API Center o Agent Registry solo, este es el motivo. Si solo quiero inventariar, a lo mejor le serviría el API Center. Pero con lo que hemos visto hoy de niveles de seguridad, de aplicación de políticas, etcétera, etcétera, no tiene sentido que solo hagas inventario cuando puedes aplicar Cuando puedes políticas. hacer el control y la seguridad, tiene sentido. Oye, pues esto me parece súper interesante. O sea, yo ahora voy a coger, me voy a meter yo también en el centro y voy a cotillear a ver qué hay, porque me has explicado un montón de cosas. Sí. Ya, solo por acabar, a día de hoy no tenemos muy claro todavía cómo va a ser el licenciamiento de Agent 365, pero lo que sí que sabemos es que Agent 365 va a ser un producto aparte y como producto aparte está compuesto de diferentes piezas, ¿no? Entonces, ya hemos visto que sí o sí tiene Defender, que sí o sí tiene Purview y que sí o sí tiene Entra, porque son las piezas fundamentales. Pero es que a partir de ahí hay un montón de cosas que voy a necesitar para que el Agent 365 funcione bien, ¿no? Pues como por ejemplo, las herramientas son las que voy a dar acceso, el Word, el Excel, etcétera, para tener toda esa información, el Power BI para poder generar estos informes de consumo o el propio centro de administración de M365, que lo necesito para poder visualizar y poder acceder al Agent 365. Y con eso, no sé si alguna cosa Este que me haya bizcocho. dejado. Yo creo que ha estado todo muy completo. De todas formas, lo voy a ver despacito, tranquilamente, y te voy a hacer preguntas que seguro me van a surgir dudas. Pero yo A creo que por con ello. esto ya mi cliente se va a quedar satisfecho. Así Genial. que muchísimas gracias, Kiko. Pues nada, gracias a ti, Lucía. Cualquier cosa Chao, chao. hablamos. Chao.